La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros, de número de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra asociación. En esta quinta sesión del ciclo enero-junio 2025 nos acompaña la doctora María Teresa Uriarte Castañeda, corresponsal de nuestra corporación por Ciudad de México. Te agradezco enormemente que nos acompañes en las instalaciones de la Academia Mexicana de la Historia y como siempre, pues a mí siempre el inicio de estos diálogos es algo que realmente me deja siempre sorprendida por esos itinerarios de los colegas, por estos ires y venires. Y bueno, en este primer segmento justo me gustaría que nos contaras ¿cómo vas a elegir tu licenciatura primero? Y después, ¿cómo es que vas a elegir tus temas de investigación que te van a llevar de la Ciudad de México a Baja California? Claro. Fíjate que el inicio, a mí siempre me gustó la historia, desde niña. Tuve unos padres que en la sobremesa siempre hablaban de historia, porque a mi papá y a mi mamá, los dos les gustaba mucho. Mi papá era vasco, pero hablaban mucho de historia de España. Mi mamá era una fanática de la historia de los reyes católicos y de, en fin. ¿También española? No, ella, bueno, era hija de españoles. Mi mamá, pero nacida en México. Mi papá sí nació en el País Vasco, en España. Y mi mamá tuvo la ocurrencia de meterme en el premio de los 64,000 pesos con el tema de Cristóbal Colón. Mira. Y me puse a estudiar como, bueno, pues me ponía a mi mamá y me hacía preguntas y entonces, pues gané 32,000 pesos. No me digas. Como lo oyes. Tengo una foto con Pedro Ferriz, así muy mona, una escuincla de 10 años, sí, con mi papá que me acompañaba. Y entonces, allí nació realmente mi gusto por la historia. Siempre me gustó y entonces me intensificó. Y bueno, entonces decides, pues ya estoy entrada en gastos. Voy a estudiar historia. Y así que ese fue el gran aliciente, tus padres, este premio, y que pues me imagino que ahí surgieron muchas inquietudes. ¿Y qué crees? Que voy aprobando el examen de admisión de la UNAM, dije, no, pues de aquí soy. Y entonces sí soy fósil de la UNAM, como dice Gonzalo Celorio, nadie puede decir que soy egresada porque nunca he salido. Claro, eres puma de corazón. Te tatúan un puma cuando entras, con tu número de cuenta abajo. Oye, y entonces decides estudiar historia y pues me imagino que aquí en este momento vas conociendo pues a esos profesores que para aquellos años van a ser personas muy importantes en el mundo de la historia mexicana. Absolutamente sí. ¿Pero qué te lleva a Baja California? Bueno, la vida. Fíjate que yo tenía 22 años cuando terminé mi licenciatura y comento con una maestra que era mi último examen. Y entonces me dice, ¿y qué va a hacer? Pues me voy a ir a vivir a Mexicali, porque el que era mi marido entonces se fue a hacer las obras de rehabilitación del Valle de Mexicali, de todos los canales que se recubrieron de concreto porque se perdía muchísima agua en el paso del agua, sí, obvio, en su trayecto. Y entonces me dice la maestra, ¿y no quiere trabajar allá? Uy, claro que sí. Y entonces ella era comadre de una persona que trabajaba en el CETIS
Y entonces yo llegué a Mexicali a dar clases de licenciatura, de preparatoria. A CETIS Universidad. Entonces no era universidad, era prepa. Solo prepa, sí. Y entonces en la prepa yo daba clases de historia de México y de historia universal. Y luego de francés, porque también estuve estudiando en Francia. Sí. Y entonces, pues así se hizo mi vida baja californiana. 3 hijos baja californianos, y la verdad es que el doctor León Portilla había sido mi maestro, y desde que supe que me iba a Baja California, le dije, yo quiero hacer una tesis sobre Baja California. Y el caso es que él me dio como tema de tesis la obra de Fray Luis Sales, que es un dominico que fundó la Misión del Descanso, que es realmente la frontera, ¿no? Lo que marca después la frontera entre Baja California y California. Y después empecé a leer la obra, que ahora podrías escribir algo realmente sobre Sales, pero entonces me fascinó las costumbres funerarias de los indígenas de Baja California. Y entonces esa fue mi tesis de licenciatura y me la dirigió el doctor León Portilla. Fíjate, León Portilla, además, un apasionado justo de las Californias, ¿no? Y además el principal impulsor del proyecto, del Centro de Estudios Históricos, que después se va a convertir en Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Y me hace recordar esos canales en el Valle de Mexicali, donde también mi hija es cachanilla, ¿no? Ese calor, ese sol abrumador que te atrapa, pero me llamó mucho la atención que justamente en tu tesis abres con una frase que a mí me encantó, abro comillas. Dices, en el estudio de la historia de la Baja California encontramos siempre una nueva posibilidad, cierro comillas. Analizaste al grupo de los Dieguitos, luego a los Cucapá. De los segundos tenemos sí mucha referencia y muy clara, porque ahora pues se está intentando comprender y recuperar información de las comunidades originarias. De los diegueños generalmente no se suele hablar, ¿no? En la actualidad. También te refieres a Cochimíes, a Guaycuras. Y de pronto este título de costumbres y ritos funerarios no es algo que estemos tan acostumbrados, y esos fueron trabajos pioneros de tu parte, ¿no? Sí, la verdad es que tuve la suerte enorme de conocer a un personaje extraordinario, Anita Álvarez de Williams. Ella fue, yo te podría decir, casi mi co-mentora de historia de Baja California. Tenía una biblioteca espectacular. Ella había escrito un libro que era Primeros Pobladores, y lo había escrito. Ella, a pesar de que había nacido en México, había sido educada por su familia en Estados Unidos, porque su papá era mexicano, su madre era de Estados Unidos, y ella estudió toda su carrera en Estados Unidos. Entonces me pidió, por terceras conexiones, que además Mexicali, entonces estamos hablando de 55 años atrás o por ahí. Sigue siendo esa comunidad en la que todo el mundo se conoce. Sí, y entonces me pidió Anita si le ayudaría a revisar la edición de su libro para el español. Y participé en eso. Y entonces ya iba yo con la idea de, ya el doctor Leo Portilla era mi director de tesis. Y la verdad es que Anita y yo nos hicimos muy amigas, muy amigas, y yo, pues me volví loca con su biblioteca. Y entonces leía de historia de Baja California. Y pues eso fue lo que me impulsó a vivir allá y conocer a la gente maravillosa de Baja California. Sí. Y pues que mi hijo fuera cachanilla, y luego pues la segunda me tuve que venir a México, pero la crié allá. Y el tercero, pues ni modo, fue gringo, porque ya tenía yo 2 chamaquitos y pues estaba difícil, entonces mejor lo nací en Estados Unidos. Claro, te ibas volviendo también californiana. Exacto. En ese sentido, baja californiana, porque en realidad las madres, o muchas madres que tienen la posibilidad, pues prefieren que sus hijos nazcan en Estados Unidos. Sí. Y sigues con tus estudios de maestría,
y seguimos con Baja California, pero extiendes ahora sí a toda la península tus estudios y te vas a un tema cercano que tiene que ver con las pinturas rupestres. Y ahí generas también, me imagino, otra senda por desarrollar. Hablas de la pintura rupestre, pero de algunos métodos para su apreciación artística, y este trabajo recibe mención honorífica. Además, vas buscando qué método vas a utilizar para analizar las pinturas. Finalmente encuentras el método psicofísico de percepción visual de James Gibson, y ya detrás de ti está la doctora Beatriz de la Fuente, o no sé si detrás o de la mano o en real codo a codo. Fíjate que fue muy curioso, Araceli, porque yo ya tenía mis 3 chamaquitos. Y cuando mandé al kinder, al más chiquito, me contó una colega, bueno, amiga, ya no es colega porque ya salió de la UNAM, me dijo, oye Teresa, hay becas para estudiar maestría, ¿por qué no te metes? Dije, pues ¿por qué no? Y entonces fui a ver a la doctora Elisa Vargas Lugo, que ella era la que llevaba las becas, porque entonces las becas eran de los institutos, ahora son de la UNAM. Sí. Bueno, ahora creo que ya son de CONACYT. Pero el caso es que la doctora Vargas Lugo me dijo, bueno, ¿y qué tema quiere iniciar para su tesis? Y entonces dije, a ver, para historia del arte pueden ser 2, o las misiones, que yo ya las conocía bastante bien, o pintura rupestre. En español había muy poquito escrito sobre pintura rupestre. El libro de Hambleton, que es un libro de divulgación, que no tiene por eso menos mérito. Y entonces dije, pintura rupestre de Baja California. Y entonces dije, bueno. Empecé con la doctora Vargas Lugo a trabajar mi tesis de maestría, especialista en arte colonial mexicano, claro, que así se llamaba entonces. Y entonces llegó un momento que me dice, oiga niña, yo ya no la puedo ayudar. ¿Por qué no se va a ver a la doctora Beatriz de la Fuente? Que entonces era la directora de la imprenta universitaria. Entonces ya llegué, platiqué con ella, pues nos caímos bien, le gustó mi tema, y de ahí nunca dejamos de estar juntas. Es mi madre académica, y la añoro todos los días. Y cercana a su muerte me dijo, Tere, prométame que va a terminar el proyecto de pintura mural. Y le dije, sí, doctora, se lo prometo. No, mejor júremelo. Ay. Se lo juro. Y pues ahí estoy. Claro, ahí abro un paréntesis porque pues justamente la contribución al libro de Mujeres, Historia, Aportes a la Historia, el Arte y otras Ciencias Sociales, tú le dedicas la reflexión a ella, ¿no? A esa gran mujer que se nos adelantó, ¿verdad? Sí, porque pues yo lo que soy es por ella. Además, siempre me estaba impulsando, aguijoneando. Me mandó, cuando era una verdadera ignorante, comparativamente con lo que uno va aprendiendo con los años, a dar un curso de arte de Oaxaca a la sede de San Antonio. Y yo, doctora, pero póngase a estudiar. Y me puse a estudiar como loca y a preparar el curso, pero yo temblaba, Araceli. Sí. Estaba muy verde. Ahora ya pues me daría muchísimo gusto y voy a Oaxaca y tengo unas relaciones fantásticas. Ya hay una sede que, pues gracias a la doctora Vargas Lugo y al pintor Rodolfo Morales, es que hay una sede del Instituto de Investigaciones Estéticas en Oaxaca, porque yo seguí lo que mi maestra, que también era mi maestra, la doctora Vargas Lugo, quería, y formamos la sede de Oaxaca, que ahora ya es una floreciente sede y tiene la biblioteca Beatriz de la Fuente, justamente. Claro, fíjate que en estas remembranzas justo también vas dejando claro cómo ese acompañamiento entre colegas, maestras, mujeres, que se van echando la mano, seas ya mayor o seas muy joven, y que se va abriendo brecha, ¿no? Y que somos o son en su momento de estas personajes de las que nos hablas, fundadoras, creadoras de instituciones, así como tú, como la doctora Vargas Lugo, la doctora de la Fuente, y eso a veces no se ve.
Sí, no se ve y se ve menos si eres mujer, pero estas mujeronas era imposible que no se vieran. Y entonces, la verdad, yo sí he pensado siempre que en la universidad es una cadena. Tú recibes de tus maestros Sí. y estás obligado a dejárselo a tus alumnos. Sí. Y entonces, por eso la universidad es mi casa, hasta chinita me pongo, es mi vida. Sí. No puedo, como decía Gonzalo, decir que soy egresada. Sí, Puma de corazón. Puma de corazón. Finalmente, vas a regresar a México porque, bueno, vas a dejar un gran legado, ya lo vamos a ver y lo voy a recordar en los reconocimientos que te ha dado Baja California a través de sus institutos por estos grandes aportes que tú vas a llevar a cabo con tus tesis y con la publicación ya de esta información vuelta libro. Pero para ir culminando este primer segmento que corresponde a la formación, me gustaría que hablásemos ahora de tu doctorado, de tus estudios doctorales. Vuelves de alguna manera a las pinturas, pero dejas la península y te vas a Tepantitla, a Teotihuacán, a seguir algunos pasos que había dado Alfonso Caso, ¿no? En los 40, pero retomas esa perspectiva que ya traías con las pinturas. Cuéntanos qué pasó en ese momento. Pues mira, resulta que terminé mi tesis de maestría y nació mi tercer hijo. No, ya había nacido antes de que hiciera mi tesis de maestría. Sí, la de maestría ya la hice en México. Aunque era de... Claro, aunque era de historia de Baja California. Lo que pasa es que iba yo mucho y con mi amiga Anita Williams nos recorrimos la península. Además, tuve la bendición de conocer a Harry Crosby. Sí, recién fallecido el año pasado. Tan queridísimo, personaje generoso. Gracias a él pude hacer mi tesis de maestría, porque él me dio todo su material fotográfico. Wow, sorprendente. Para echarme los dibujitos que los niños de Baja California Sur los tienen en las escuelas para iluminarlos. Mira. Nunca en mi vida he recibido un elogio mayor. Claro. Eso fue para mí el mayor reconocimiento en la vida. Claro. Bueno, el doctorado, como ya estaba yo en México y la doctora de la Fuente había sido mi directora de tesis de maestría, entonces decidimos hacerlo. Ya habíamos empezado el proyecto de la pintura mural prehispánica. Y entonces decidimos empezar en Teotihuacán, porque era necesario, no existía un catálogo de la pintura mural prehispánica en México, y menos de Teotihuacán. Bueno, sí, sin existir de muchos otros lugares de México. Pero la doctora de la Fuente me dijo, vamos empezando por Teotihuacán. Sí, dije, pero encantada. Pues, como que terminaremos a fin de año, ¿no? Era enero. Sí, qué fácil. 7 años después publicamos. Ella había hecho muchos catálogos, sí. El de Tula, el de la escultura olmeca, en fin, cabezas colosales. Ella tenía una, digamos, fijación académica por catalogar y mostrar el inventario sí. de lo que se tenía en un área, ¿no? de un conocimiento o en un área de conocimiento. Y entonces, nuestros libros de la pintura mural prehispánica en México tienen un catálogo obligadamente y los libros de estudios, sí. que no traje ninguno, por cierto, se me olvidaron. Bueno, no los debes. Lo debemos. Pero pues yo con mi juramento he seguido el proyecto de la pintura, y gracias a que Juan Ramón estuvo de acuerdo, que entonces era rector, seguimos con el proyecto de la pintura mural prehispánica en México, y pues ya tenemos muchos libros publicados, y el más reciente va a ser, a punto de salir del horno, Huasteca, con la pintura mural y el catálogo de la Huasteca, y estamos cocinando un libro sobre Chichén Itzá, y tratando de terminar el catálogo de pintura mural maya que nunca se hizo. Entonces,
Trabajo no nos falta. No, trabajo no te falta y han sido de verdad décadas sorprendentes de una acuciosidad y de estar constantemente renovando proyectos. Ahorita en el siguiente segmento o poquito más adelante vamos a recuperar esa parte. Quisiera cerrar con algún nombre de esta etapa de tu vida en formación, hasta antes del doctorado, que se nos haya pasado. Por ahí en algún momento también tuviste apoyo de Mari Carmen Serrapuche, obviamente Harry Crosby ya lo comentaste, la doctora de la Fuente, singular y presente hasta sus últimos días en tu vida profesional y como amiga. Pero alguna otra persona que se nos vaya en estos momentos. Amigo Luis López Moctezuma, a quien le mando un cariñoso saludo. ¡Ay, porque sí! Con el doctor León Portilla, muchas veces con Chonita, el doctor León Portilla. Ellos eran amigos, claro, sí. Cenamos o comimos con Lupita y con Luis López Moctezuma en la Casa de Mexicali. Sí. Entonces, un cariñoso saludo. Y a mi amiga Anita Williams, todo mi cariño y todo mi agradecimiento. Ay, pues a ver si Anita por algún motivo logra hacerse de esta entrevista y se pueden volver a encontrar. Y por supuesto de Luis López Moctezuma, a quien también le tengo un gran aprecio, un gran cariño, que por supuesto te manda muchísimos saludos. Él te tiene también muy presente, casi cada que podemos recuperar algo de historia que le encanta, y por supuesto a mí me encanta escucharlo, no pierdo oportunidad para recordarte. Sí, ¿sabes qué? Lo que pasa, Ara, es que el trabajo que nosotras hacemos, nosotros en la Academia Mexicana de la Historia, no es un trabajo, es un puro placer. Así es. Yo cada vez que voy a firmar nómina siempre tengo la tentación de preguntar cuánto debo. Me encanta mi trabajo, sí. Me gusta ver los resultados, me gusta ver a los jóvenes alrededor que van heredando esa pasión, sí, que nosotros heredamos de nuestros maestros. Así es. Por la historia, por el conocimiento de ese ser humano que en el pasado no era distinto de nosotros. Como yo les digo siempre a mis alumnos, de Cromañón para acá, y creo que ahora ya hasta los cromañones, el cerebro del ser humano es el mismo. Somos iguales. Entonces, cuando íbamos a Tepantitla, les decía yo a mis alumnos, miren, este es un bribón, este es cachondo, este es un sinvergüenza, este es muy simpático, porque son seres humanos los que están reflejados allí. Así y es. Lo perdemos de vista. Así entonces, es. Parte del trabajo de un maestro es, la doctora de la Fuente siempre decía, lo que yo enseño es a ver. El arte prehispánico uno aprende a verlo, porque lo tienes que descifrar, porque no tiene los códigos del arte griego, que por eso los mayas son tan fáciles de entender, porque, y les llamaron los griegos de América, Mosley creo que fue. En fin, el caso es que ese cariño, esa pasión, ese gusto, es lo que uno les tiene que transmitir a las nuevas generaciones para proteger ese legado que nos ha llegado de siglos y que se está perdiendo, que es la pintura mural. Así es. Yo quiero pasar al siguiente segmento, si me lo permites, para hablar de tus aportes historiográficos en tus publicaciones de autoría o coautoría, si me lo permites. Con muchísimo gusto. Estamos de vuelta con la doctora María Teresa Uriarte, quien es corresponsal de esta querida Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México. En este segmento, querida doctora María Teresa Uriarte, o Tere, como me gusta más dirigirme a ti, me gustaría hablar sobre tu obra publicada en coautoría o autoría única, que nos muestra justamente lo que decías tú, esa dedicación y ese gusto por dejar
estos avances que puedan ser retomados por otras generaciones. Así como tú tomaste la estafeta, ahora hay que dejar también la estafeta para otros, y creo que la mejor forma de hacerlo es a través de nuestros escritos. Ya desde el 81 estaba publicado Pintura rupestre en Baja California, algunos métodos para su apreciación artística. Después vino Arte prehispánico en la región del Pacífico, en coautoría justamente con la doctora Beatriz de la Fuente. Luego vino la escultura prehispánica en Mesoamérica, también en coautoría con ella y con Leticia Steines. Pero de esta obra, la escritura prehispánica de Mesoamérica, yo quiero destacar a quienes no conocen esta obra, que tuvo una segunda edición, que fue traducida al francés y que fue traducida al italiano, es decir, con una proyección importantísima, ¿no?, en otros países para conocer nuestras raíces. Luego vino Arte y Arqueología en el Altiplano Central de México, una visión a través del arte. Aquí tuviste también la presentación de Eduardo Matos Moctezuma, la introducción de Renato González Mello. También una obra importante fue también uno de los libros destacados en 2013 en la categoría de ensayo de arte en el periódico Reforma, muy reconocido este trabajo. Y el siguiente año también fue muy prolífico, o fue muy importante para estas obras de autoría o coautoría, porque se publicó Historia y Arte de la Baja California, que finalmente decidiste ahí hacer una conjunción de lo que habías trabajado para esta importante región. Presenta el libro María Alicia Mayer González, y el doctor Miguel León Portilla pues te hace el prólogo. Tuvo también segunda edición y tuvo mención honorífica en la categoría de obra de divulgación en el premio Antonio García Cubas de Lina. Así que bueno, estos son solo algunos libros, pero aquí tenemos varios y bueno, las coordinaciones y demás. Qué gran satisfacción esta obra escrita, estos legados y este pase de estafeta a través de los libros. Cuéntanos. Fíjate que yo creo que en gran medida todo esto es culpa de nuestros maestros. Yo sí le echo la culpa al doctor León Portilla, porque fue el primero que me picoteó. Te voy a platicar la historia. Ahí vengo yo, con 7 meses de embarazo, a ver al doctor León Portilla, porque yo dije que ya había terminado mi tesis de licenciatura. Y entonces la vio como entonces se usaba, cut and paste, ¿no? Uh-huh. Le cortabas, le pegabas, no como ahora de cut and paste en la computadora. Uh-huh. Y entonces me vio la tesis y me dijo, Tere, le falta, mire, aquí tengo los huesos de una batalla, pero no tengo la narrativa de la batalla. Ah. Entonces, pues todavía no está lista. Yo salí, dije, nunca voy a ser licenciada en historia. No voy a poder, ni modo. Ya, me regresé a Mexicali y ya muy triste y desolada porque nunca iba a ser licenciada en historia. Pero yo le había mandado el trabajo al doctor Michael Mates. No. Y entonces me mandó a decir que, me dijo, yours is an excellent work. Publish it. Y entonces yo dije, a ver, si el gringo dice que está bien, pues ya ha de estar. Y el doctor León Portilla me dijo que estaban los huesos. A ver, la pasé en limpio y le puse conclusiones, que era toda la esencia de la narrativa, de la batalla. Ajá, sí, sí. Y entonces él me dijo, pues sí, ya está, la tiene que publicar algún día. Yo ya lo dejé, pero luego le empecé a encontrar fusilada por todos lados, pero fusilada en serio. Sobre todo porque pues es un tema, como tú dijiste antes, ¿no? Pues que no es común. Y de allí salió. La otra, esa fue la historia de Baja California, de juntar las dos tesis. Y por otra parte, yo me doy cuenta, todavía ahora, que nos falta mucho tener historias fáciles
de historia del arte de los pueblos originarios de México, o de Mesoamérica, si tú quieres, de México, para incluir también a la Baja California. Y entonces, pues me pongo a escribir por eso, para dejar una constancia, y nosotros lo hemos visto palpablemente de la pintura mural, por ejemplo, de Teotihuacán. Si tú ves nuestros catálogos, hay mucha pintura de Teotihuacán que ya desapareció. Entonces, y lo que estamos haciendo con Chichén Itzá justamente es publicar el trabajo de una inglesa loca, porque solamente así te lo explicas, por eso me encanta, porque uno se identifica en la locura, que se vino con 41 años, ella era soltera, había heredado algo extrañísimo para ingleses, porque no podían heredar las mujeres. Sí. Se vino a México después de que su padre muere y se viene a dibujar y a dibujar y a dibujar el Templo Superior de los Jaguares de Chichén Itzá. Y publica, fíjate, en el Congreso de Americanistas, su primera publicación, una mujer de aquella época, porque estamos hablando de 1906, 1907, por esas épocas, es cuando ella trabaja todo eso, hasta 1918. Ella muere después de haber estado en Brasil, pues ya era mayor, por una parte, pero en aquella época, y además creo que muere, tenía muchos problemas articulares, yo también, por eso traigo tantos anillos, porque el médico me mandó, que son como férulas para la artrosis. Y entonces, esta mujer se quejaba de los dolores articulares. Y al final muere, fíjate, en las Bahamas, creo que muere, de regreso a Inglaterra. Ella pasaba los inviernos en México, y en cuanto empezaba a hacer mucho calor, en Chichén Itzá se iba a Bath, que ya era donde vivía. Y su colección completa de su obra está en Bristol. Entonces yo dije, esto se tiene que conocer en México. No puede ser que esté guardado maravillosamente bien en el Museo de Bristol. Por eso decidimos hacer el libro de Chichén Itzá, para que se conociera todo lo que hay de pintura mural de Chichén Itzá. Y así vacilando uno con otro, ¿no? O sea, el libro de la Huasteca, los libros de la Huasteca que te digo que ya están por salir del horno, pues rescataron Tamuín, que está prácticamente desaparecido, ¿no? Y Cacaxtla, que lo tenemos publicado, y lo tenemos también en formato electrónico. Tú entras a la pintura mural prehispánica en México, pones Cacaxtla, y tenemos el catálogo de Teotihuacán y los libros de Cacaxtla en ebook, no solamente PDF. En PDF los tenemos todos, pero como libro electrónico tenemos esos. Entonces, ese gusto, Ara, por entender, yo me siento a veces Sherlock Holmes, porque empiezo a decir, ¿y por qué? ¿Por qué este señor es Itzamna? A ver, ¿por qué? Entonces Mercedes de la Garza, rápidamente, Mercedes de la Garza, que dice, así es nuestro mundo, es un mundo continuo de curiosidad. Claro. Y de satisfacción, de decir, yes, ya entendí. Claro. ¿No? Claro. Y entonces cuando se hace la luz en esas epifanías, dices, ahora publico. Claro. Y ahora puedo publicar algo que nadie ha dicho antes. Claro, y que además va acompañado de tu institución, ¿no? Ese soporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Perdón. Sí. Hay muchas grandes universidades en nuestro país, afortunadamente. Sí, y que le ha dado el soporte a todas estas publicaciones, en su mayoría de ellas con este sello, ¿no? Que tan peculiar, pero que no es el sello por el sello. Hay detrás, como tú dices, un trabajo colectivo donde finalmente, bueno, pues es el ir dando paso, publicando y dejando estas huellas para que otros las amplifiquen, ¿no? Además, multidisciplinario. Tenemos astrónomos, tenemos biólogos, tenemos arqueólogos. Entonces, cada libro te va a dar una información complementaria de estas regiones que hemos estudiado y que hemos publicado, ¿no? Sí. Porque así lo diseñó la doctora de la Fuente desde el principio. Sí. Fíjate que algo que no te pregunté al inicio de este segmento, porque inicié solamente con esta parte de tu gran obra escrita,
¿Cómo fue que te incorporaste al Instituto de Estéticas? Y 2 veces. A ver, cuéntanos. Fíjate que la primera, pues fue por la doctora Sí. de la Fuente, que obviamente ya tenía yo. Además, yo fui becaria de maestría y de doctorado. Sí, becaria del bueno, instituto. comentaste por la doctora Vargas Lugo, claro. Exacto. Y entonces, cuando ya tenía yo mi doctorado, la doctora de la Fuente me dijo, Tere, hay que buscar una plaza de investigador. Y entonces te digo que ella siempre me empujó. Te empujó. Siempre. Y yo hago lo mismo, trato de hacer lo mismo con mis alumnos. Órale, muchachos. Y entonces, así entré al instituto, gracias a la doctora de la Fuente. Era Jorge Alberto Manrique el director. Y después, pues, me casé otra vez. Y me tuve que ir a vivir a Sinaloa 6 años, y luego 2 años a Portugal. Y entonces la doctora Vargas Lugo me dijo, Tere, no es ético que usted se quede con esa plaza. Tiene que renunciar, porque no es ético que usted conserve un lugar dentro del instituto si usted no va a estar aquí. Tiene usted toda la razón y renuncié. Y entonces, cuando regresé de Portugal, nunca dejé de trabajar. En todo el tiempo que estuve en Sinaloa o después en Portugal, seguí publicando y participando y en contacto con la doctora de la Fuente y demás. Y entonces, cuando regresé, me dijo la doctora, Tere, ¿no quieres regresar al instituto? Pero claro que sí. Claro que sí. Por supuesto. Sí. Y entonces, Jaime Martuchelli era el secretario general de la universidad, sinaloense. Ah, bueno. Y entonces nos conocíamos muy bien porque además él fue el primer premio Sinaloa del Colegio de Sinaloa. Y entonces, pues me abrieron una plaza por artículo 51, que es justamente la que me obliga a estudiar Teotihuacán y el área maya, porque yo la propongo por la relación, el proyecto para estudiar las relaciones entre el área maya y Teotihuacán, algo que no he dejado de hacer desde que regresé al instituto. Sí. Y entonces vas viendo, y cada día, y con los nuevos descubrimientos y los nuevos descubrimientos en epigrafía y demás, pues aprendes un montón. Sí, bueno, es que pintura mural y Teotihuacán van a acompañarte por larga data. Y juego de pelota. Y juego de pelota. Porque juego de pelota, el primer libro que publiqué, lo publiqué porque en Sinaloa hay 3 modalidades distintas que se practican hasta hoy de juego de pelota prehispánico. Y entonces el ulama de cadera se juega en Villa Unión todos los domingos. Puedes ir a buscar ahí en Villa Unión. Se murió ya don Heraclio, que era el que impulsaba todo eso, pero él custodiaba pero son unas pelotas de este tamaño, de hule, que no está vulcanizado. En Oaxaca se juega vulcanizado. Y tuvimos en Sinaloa un encuentro sobre juego de pelota. Ay, mira, qué lindo. Con varias modalidades de juego de pelota. Por allí también salió la tesis de Tepantitla, porque empecé a ver, pues este es juego de pelota, pero este también es juego de pelota, y este también es juego de pelota. Todos estos son juego de pelota. Pues, ¿qué pasaba en Teotihuacán? Que todos venían de todos lados a jugar la pelota. Claro, era un centro de peregrinaje. ¿Y dónde jugaban? En la Calzada de los Muertos. Claro. Que si tú recorres la Calzada de los Muertos y pusieras varias canchas de juego de pelota, una tras otra, sería la Calzada de los Muertos. Y entonces, por esa razón... Que será la calzada del juego de pelota. La calzada del juego de pelota. Y no solo eso, corazón. En Teotihuacán se han encontrado yugos y pelotas de hule. Aún Sergio Gómez, en sus excavaciones de la Ciudadela, en épocas muy tempranas, encontró una pelota de hule. O sea, desde épocas muy antiguas, el juego de pelota existía en Teotihuacán, pero nunca se había encontrado una cancha. Dije, pues, ¿cómo la van a encontrar? Pues búsquenla donde deben y verán que ahí está, ¿no? Y marcadores móviles, como en La Ventilla, que está en el Museo de Antropología, este maravilloso marcador que está en la entrada de la sala de Teotihuacán. Sí, ¿no? Qué recuperación tan completa
y tan fascinante y tan importante para reconocernos en ese pasado, ¿no? Sí, y en sí. esa también afición también, que de pronto, es que los ingleses, no, es que Los ya ingleses- jugábamos ingleses- pelota. Los ingleses jugaban con pelotas de cuero. Sí. Aquí, desde el 1800 antes de Cristo, Carmen Rodríguez y Ponciano Ortiz en las Mercedes encontraron pelotas de hule. Y en el Manatí, Sí. pelotas de hule y los bustos de madera y, bueno, un montón de piezas de jade. O sea, se sabe que desde esa época, arqueológicamente probado, se jugaba la pelota en Mesoamérica. Claro, y es este hule que es extraído de la resina de los árboles. Sí, del zapote. Sí, 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 Sí. Y ahí están nuestros antecedentes y tan importante saberlo, tan importante difundirlo y por eso tus estudios son tan pues en ese sentido, tan referentes, ¿no? Y divertidos. Fíjate que a mí me gustaría pasar a un siguiente segmento para hablar, por supuesto, de tu también gran pasión, que es la docencia y es enseñar, y a todos estos alumnos que has empujado, dirigido tesis, impulsado desde tus clases, pero sobre todo recuperando esos proyectos que van a ser ya pues parte de muchas décadas, ¿no? De la pintura mural prehispánica. ¿Te parece que en el siguiente segmento hablemos de ello? Claro. Volvemos, volvemos en un momento con la doctora María Teresa Uriarte, corresponsal de esta Academia Mexicana de la Historia por Ciudad de México. Estamos de regreso con la doctora María Teresa Uriarte, corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por Ciudad de México. Y en este penúltimo segmento que, yo de veras siempre digo, yo llego al clímax, luego ya vamos anticipando la salida y me quedo con tantas preguntas y yo creo que quienes nos están escuchando también se quedan con ganas de saber más, pero bueno, déjenme decirles, gran parte de la obra de la doctora Uriarte está disponible y eso se lo debemos a la UNAM, porque sus repositorios son verdaderamente ricos en ese sentido y permiten que las publicaciones las podamos tener a la mano, así que eso es fabuloso, ¿no? Ahora que se puso tan de moda el Open Access, creo que la UNAM sin duda ha tenido ese acierto desde ya hace varias décadas, tanto para lo que son las tesis como son sus publicaciones. Entonces yo creo que volvemos a hacer eco de tu gran institución. Pero retomo 3 ejes en la lista de investigaciones con proyectos financiados, pero sin duda uno es el que va a sobresalir por todas las demás, ¿no? Y que de alguna manera pues forma parte de esta gran trayectoria y que en un solo proyecto podemos, yo no diría resumir, sino podríamos decir, están 35 años de vida académica, que es la pintura mural prehispánica, querida Tere. Fíjate que hay una cosa muy importante. Ahora, yo estoy convencida de que si no fuera en la UNAM, este proyecto se habría muerto a los 6 años, como sucede en tantas cosas y en tantos proyectos en México. Este proyecto ha sobrevivido porque la UNAM así lo permite. Y déjame decirte algo más. Nuestros libros son caros, porque son muchas horas de estudio, porque son muchos investigadores, porque es un papel muy caro, porque es muy bueno, tiene muy buenas fotografías, tiene muy buen diseño, cuestan mucho dinero y eso no se puede reflejar en lo que tú le quieres vender a un alumno. Entonces, ¿quién lo financia? La UNAM. Claro. Y yo he recibido el apoyo de los rectores y la doctora de la Fuente en el inicio. Por eso
en su conversatorio que vamos a tener el 20 de junio en memoria de los 20 años de su partida. Van a participar el doctor José Sarucán Kermes, que era rector de la UNAM cuando inició el proyecto, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, que fueron grandes amigos y que conoció desde su inicio el proyecto, y la maestra María Teresa Franco y González Salas, que era directora del INA cuando iniciamos el proyecto. Entonces, el 20 de junio, a las 11 de la mañana, en la sala Francisco de la Maza, vamos a hacer un recordatorio entrañable y amoroso de la doctora Beatriz de la Fuente por 35 años que tenemos publicando las obras de la pintura mural prehispánica en México. Y claro, o sea, sin duda tú vas a ser ese gran eslabón entre las ideas que ella concibió y lo que permitió darle continuidad a este proyecto que inicia pues con Teotihuacán, se extiende a la costa del Golfo, el altiplano central, se va hacia otras áreas, la región central de México, la Huasteca, y luego se mueve hacia los sitios de Veracruz, pero está ahorita prácticamente en el antesala de la publicación de Chichén Itzá. Es decir, te la has pasado por gran parte del país con este proyecto de la pintura mural prehispánica por 35 años, haciendo eco de lo que la maestra de la Fuente te pidió y que ahora te corresponde ya prever también hacia futuro quién se va a hacer cargo de este nuevo eslabón para que no se pierda esta continuidad. Claro. Fíjate que además ha sido muy gratificante ver cuántos alumnos han trabajado en servicio social, porque tenemos muchos alumnos de servicio social, fundamentalmente egresados de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que se vienen a trabajar con nosotros para hacer dibujos. Sí. Y hemos tenido unos artistas extraordinarios, de verdad, sí. Que ilustran nuestros libros de una forma maravillosa. Entonces, hemos ido mejorando mucho porque la tecnología ha mejorado mucho. Así es. Y de todas formas, tendremos que seguir publicando impreso, porque ahorita las limitaciones económicas del país y de la universidad nos están llevando al libro electrónico, que es maravilloso. Yo tengo colegas en Estados Unidos que me dicen, oye, es que los desplegados de Cacaxtla son fantásticos para dar la clase, ¿no? Pues sí, pero eso pasa, y lo que permanece es el papel, perdón. Claro. Yo soy una fanática de los libros electrónicos, pero estoy convencida de que el libro que permanece es el libro en papel. Entonces, no podemos interrumpir las publicaciones de la pintura mural prehispánica en México, después de que tenemos publicados 2 libros de Teotihuacán, 2 libros de la zona maya, 4 libros de Oaxaca, 3 libros de Cacaxtla, 2 libros de Bonampak, que de repente digamos, ay, pues ahora nada más electrónico, fíjense, ¿no? Electrónico y papel. Claro. Aunque sea lo mínimo, pero tiene que haber en las bibliotecas de México y del mundo ejemplares de la pintura mural prehispánica en México. Por supuesto. Y en esa larga historia de publicaciones estás tú. En todas, porque lo iniciamos desde el principio, la doctora de la Fuente. Hay algunos colegas que todavía permanecen fieles al grupo. Leticia Staines, Jesús Galindo, recientemente regresó Arturo Pascual Soto, que va a publicar para el libro de Chichén Itzá, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Uno se pregunta muchas veces, ¿cómo llegó? ¿Cómo se terminó? ¿Cómo lo hizo? Porque también detrás de la mesa redonda Olmeca está doña Beatriz. ¿Por qué? Porque ella era súper especialista, porque también detrás del libro de Olmecas que yo hice está doña Beatriz. Y el libro de Olmecas, la verdad es que ella ya no lo alcanzó a ver, ni tampoco en la publicación de Oaxaca.
Pero, ¿sabes qué hay en el fondo? Amor, un inmenso amor por nuestro pasado, por nuestras tradiciones, por el conocimiento de estas y por el cariño inmenso que yo le tuve a mi maestra y el compromiso que adquirí con ella, ¿no? Claro. Y con mis maestros. Claro. Porque también con el doctor León Portilla, con la doctora Vargas Lugo, aunque no he hecho nunca nada de colonial, hacíamos chiles en nogada juntas. Bueno, son esos espacios de cercanía y amistad que también en esas pláticas se aprende, ¿no? Sí, en esos intercambios ¿cómo no? son... Es que no solamente es la academia, Sí. que es importantísima en nuestra vida, Sí, es lo humano, claro. lo que hay detrás, el corazón de la gente, que está allí, que está en cada cosa que hace, que lo mismo le pones el cariño para escribir un libro que para hacer un chile en nogada. Por supuesto. Y esos espacios de intercambio, insisto, que finalmente nos llenan, ¿no? Y nos permiten y nos impulsan a seguir. ¿Qué alumnos se han sumado a estas secciones de proyectos enfocados en lo que es pintura mural a lo largo de estos años y que ya han ido avanzando y que van a ser parte de esta nueva generación de historiadores? Pues mira, mi más cercano es Eric Velázquez, que su tesis es sobre las vasijas de Ic, su tesis de doctorado, y fue la mejor tesis por la Academia Mexicana de Ciencias, que sigue trabajando con nosotros ahorita para el libro de Chichén Itzá. Tiene un capítulo que le hemos tenido que dar de coscorrones para que siga, porque tiene muchísimos compromisos y todos estamos igual. Pero fíjate, es una parte muy bonita porque él es especialista en escritura maya y náhuatl, y hasta náhuatl se mete con todas las mayas que te puedas imaginar. Su libro, Morada de Dioses, por cierto, es un libro que uno debe leer. Eric coordinó, junto con otras maravillosas académicas, su capítulo es sobre los textos de Chichén Itzá, una ciudad, muchas historias. Y entonces, desde la piedra hasta las crónicas del 16, hay una continuidad que van estudiando ellos, Flores Cándar, Alejandra Martínez de Velasco, Elenita San José, que está en España ya, pero siguen trabajando. Ella está haciendo parte del catálogo de Chichén Itzá, junto con Fernanda Salazar, que es mi mano derecha en el proyecto, pero está Citlali y está Chuy, que está desde el principio Chuy, María de Jesús Hernández, y que nos han ayudado muchísimo, Chávez, a lo largo de los años. Y todas estamos allí, y todos, porque también hay varones que participan con un enorme cariño, ¿no? Jesús Galindo ya lo había mencionado, y ahora Arturo, en fin, todos estamos ahí por puro cariño, porque muchos de los que escriben, que no son de la UNAM, ni siquiera les pagamos porque no pagamos por nuestros textos. Claro, sí, así es. ¿Y qué le dirías tú justamente a estas nuevas generaciones, estos recién ingresados a las aulas de la UNAM, donde tú también has tenido una participación bárbara? ¿Qué les dirías para sumarse a este proyecto ya de larga data? Pues, ¿qué les digo? Mira, primero, pues tenemos muchos chavos de servicio social, ¿no? Cada semestre cambian. Y luego se quedan muy enganchados con el tema y luego siguen volviendo o siguen regresando. En fin, ¿qué les digo? Esto es lo nuestro, es lo que tenemos y es nuestra responsabilidad cuidarlo y darlo a conocer. Claro. Eso es un historiador, ¿no? Claro, sí, y por supuesto ese compromiso de servir a la sociedad, a nuestra comunidad, a nuestra gente, ¿no? Para que conozca pues lo que le es imposible ir a rastrear, claro, ¿no? Nosotros se los ponemos ahí, ¿no? Sí, y además en momentos difíciles que está atravesando México, que está atravesando el mundo,
esto es como un rayo de luz, Sí. ¿no? Yo no puedo hacer nada para mejorar la economía de México, nada. Soy historiadora del arte. Ni mi marido, que es economista, puede hacer nada. Pero ¿qué sí podemos hacer? Nuestro trabajo, lo mejor que se pueda. Claro. Con excelencia. Y nosotros nos hablamos de tú con cualquier universidad del mundo. Así es. Porque nuestras obras aquí están y son consultadas en las universidades del mundo. Claro. Y ese es el gran legado de la UNAM y el gran legado de colegas como la doctora Beatriz de la Fuente y de colegas como María Teresa Uriarte, sin duda, sin duda. No es fácil tomar una estafeta tan bien puesta y de haberla fortalecido 35 años, o sea, con ayudas múltiples. Así que sí, ese sería el gran legado. Por eso me gustaría ir al último segmento, si me lo permites, para hablar de esos reconocimientos que te han dado y, bueno, de otras satisfacciones que me quieras comentar en un momento. ¿Te parece bien? Ser abuela, por ejemplo. Ok, ahorita comentamos al respecto. Así que volvemos en un momento con la doctora María Teresa Uriarte, corresponsal por Ciudad de México de nuestra querida Academia Mexicana de la Historia. Estamos de vuelta con la doctora María Teresa Uriarte, miembro de esta honorable Academia Mexicana de la Historia por Ciudad de México y, bueno, con terrible pesar de que nuestro diálogo concluya por este espacio, porque seguro habrá muchos otros momentos para dialogar de todas las actividades que lleva Tere Uriarte, y este espacio es el dedicado a las satisfacciones. Que yo las inicio con estos reconocimientos que vienen desde fuera, ya sea de la institución misma, pero digo, desde fuera del alma de las personas, y ahorita tú nos contarás tus propias satisfacciones. Inicio con una que me parece que es una satisfacción en sí misma y que fue haber estado como responsable académico junto con el doctor Aurelio de los Reyes, también miembro de esta academia, en la formación de la especialización en Historia del Arte, ¿no? Que creo que ha rendido sus frutos. Ese me parece que debe ser una satisfacción enorme, ya me contarás, nos contarás, pero también detallo. En el 89 te dieron un reconocimiento por tu destacada labor en la difusión de la cultura nacional por parte de Casa de la Cultura Oaxaqueña. También recibiste por tu destacada trayectoria académica y tu contribución para difundir el conocimiento de nuestra riqueza cultural en mi estado, en Baja California. Te lo dio el Instituto de Cultura de Baja California en Ensenada. Esto fue en 2007, te dieron el reconocimiento por tu impulso a la promoción y el desarrollo de las actividades artísticas y culturales en el estado de Sinaloa, que como bien nos habías comentado, no estabas en la UNAM, pero seguiste haciendo trabajo y eso mereció este reconocimiento. Te dieron el premio Caniem al arte editorial en el género apoyo educativo, como editora de la obra De la Antigua California al Desierto de Atacama, por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, que también, bueno, me parece un reconocimiento importante a estas contribuciones que hiciste sobre Baja California. Te dieron una segunda mención honorífica en la categoría de obra de divulgación por el libro Historia y Arte de Baja California, en el marco del premio Antonio García Cubas por el INA. Te volvieron a dar el premio Caniem, en este caso por el libro El Juego de Pelota Mesoamericano, Temas Eternos, Nuevas Interpretaciones, que ya de alguna manera nos relataste y que me parece fundamental. Yo creo que de lo que más me ha encantado a mí escuchar en estos momentos
de diálogo, pues ha sido lo del juego de pelota, porque me parece que es algo muy poderoso. Digo, todo es muy importante, pero esta parte que relataste realmente es muy interesante. También te reconocieron tu trayectoria académica y tus contribuciones al conocimiento y la historia de nuestra península. Se siguió por algún tiempo reconociendo estos aportes para Baja California. Un premio muy importante, el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en artes en 2017 por la UNAM, creo que es un premio importantísimo, pero también fuiste invitada por la Universidad de Harvard a través del Peabody Museum of Archaeology and Ethnology en el otoño del 24 a la cátedra Tatiana, y me corregirás si lo digo mal, Proskuriakov. El reconocimiento, por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM, y donde además tú pronunciaste el discurso de las galardonadas, y obviamente tu ingreso a esta Academia Mexicana de la Historia, además de los reconocimientos que te ha dado la UNAM por tus años de dedicación. Uy, ¿cuántos reconocimientos en esta larga carrera? La verdad es que a mí me sorprende. Cuando me dijeron lo de Tatiana Proskuriakov, yo no lo podía creer. Yo dije, ¿cómo yo gané el premio? Es que es un premio muy sui generis, porque lo que te permiten es ir a dar una conferencia a Harvard, sí. en el Peabody, y te dan un diploma, sí. ¿no? Nada más, ni nada menos. O sea, yo no lo podía creer, decía, soy la segunda mexicana que lo gana, ¿no? Y sobre todo mujer, o sea, y de esta otra mujerona que fue Tatiana Proskuriakov, ¿no? Que a mí me encanta su figura, es la verdad una mujer a la que México le debe muchísimo, porque, bueno, los claroscuros de la vida, ¿no? A ver, ¿tú conoces la Casa de la Cultura de Mexicali? Sí, ¿cómo no? ¿Tú sabes que esa era la escuela Cuauhtémoc? Claro, sí. En 1900, cruzando casi, o yendo para Estados Unidos, como se le quiera llamar. En 1970, Luis Echeverría acababa de ser presidente de México, nombrado presidente de México, y yo me le fui a parar afuera de la Casa de Gobierno. Milton Castellanos era el gobernador. Sí, ¿cómo no? Y junto con María Luisa Ayarza, le sacamos la promesa a Echeverría de que se hiciera la Casa de Gobierno, la Casa de la Cultura de Mexicali. Esa ha sido una gran satisfacción. ¿Qué? Yo después, sí. María Luisa tomó la batuta y yo tenía otras cosas en que ocuparme, entonces ella siguió. Y también del Museo de Baja California, que Julie Bendimes fue su primera directora, y en el cual Anita Álvarez de Williams y yo tuvimos mucho que ver también. O sea, esas son grandes satisfacciones, y yo lo siento como un reconocimiento, aunque nadie me lo diga, porque cuando veo eso digo, eso gracias a mí. Claro, yo, sí. Aunque sea un granito de arena, he puesto en esto, y puse acá, y puse allá. Y eso son grandes satisfacciones de la vida. Y que te reconozcan o que te den premios por eso, bueno, pues ya es un plus, ¿no? Así es. Pero la verdad es que el disfrute, el gozo, es hacer y dejar algo para que el resto de los mexicanos y los que vengan puedan entender mejor lo que ha sido nuestro país. ¿Y qué viene para María Teresa Uriarte en los próximos años? ¿Qué más satisfacciones perfilas en tu vida? Mira, quiero sacar los libros de Chichén, que los tengo en capilla. Quiero sacar el catálogo de pintura mural maya, que no se publicó cuando se publicaron los estudios. Eso se lo debo a mi maestra. Pero fíjate que me pasó algo muy chistoso. Tenemos la fortuna de tener un departamento en Cancún. Mi hijo mayor vive allá, mis nietos viven allá, grandes satisfacciones. Pero estaba lloviendo muchísimo este diciembre pasado, y mi hermana, que vive en Tijuana, vino a Cancún, y pues no había nada que hacer en la playa, estaba lloviendo mucho. Dije, vamos al Museo Maya de Cancún. Fuimos, casi lloro, Araceli. Una tristeza, un abandono.
oxidado, sin elevadores, porque además está en alto porque está sobre una zona arqueológica. Y una dejadez, o sea, de 40 focos funcionaban 2. Entonces, tengo la fortuna de ser amiga de Diego Prieto y yo soy una amiga que siempre dice la verdad. Le escribí a Diego un mensaje y le dije, qué vergüenza, porque estaba lleno de extranjeros. Qué vergüenza del Museo de Cancún. Y entonces, pues cambiaron al director. Ya es una ganancia. Pero la directora que llegó es una chica entusiasta y yo quiero apoyar en lo más que pueda a la reestructuración de ese museo. Me invitaron a ser parte también de un museo que quieren hacer en Tabasco sobre Olmecas. No sé, quiero ayudar más al de Tulum, que tiene unos problemas gravísimos también, y al de Cancún, porque son 2 puertas enormes al turismo de México, a que los extranjeros tengan la oportunidad de entender bien qué fueron los mayas, quiénes fueron los mayas, no el pueblo maya, los mayas porque son muchos, porque si tú pones a un celtal con un yucateco no se entienden entre sí, aunque hablen los 2 maya, la maya, ¿no? Entonces, eso es mi futuro. Yo me veo, pues si Dios me lo permite, porque yo sí creo en Dios, pues trabajando hasta el último día de mi vida. Ya veremos qué sucede, ¿no? Y yo no me veo mucho tiempo fuera de la UNAM. Creo que si me hacen emérita, pues ya veré si me voy. Y entonces trabajaré en esos museos. Y entonces voy a rescatar a Fray Luis Sales y me voy a poner a ver qué más puedo hacer. Nunca terminamos. Nos vamos a morir con las botas puestas. Sí, sí, sí. ¿No? Y con un montón de ideas en el tintero. En el tintero y acá, y los apuntes. No sé si a ti te pase, pero a mí tengo blogcitos por acá, blogcitos por allá, blogcitos, con clips de ideas de esto, ideas de aquello, ideas de lo demás allá. O sea, trabajo nunca nos va a faltar, porque lo que trabajamos está aquí. Así es. Ojalá que esta cabeza pueda seguir funcionando para poder seguir haciendo lo que me gusta tanto. No, pues, qué emoción escuchar tus palabras y cuando quieras volver a Baja California, sé que visitas mucho a tu hermana, pero cuando quieras volver en un plan académico, pues ya sabes, abrimos todos los espacios o le pediré a mis colegas que los abran, porque es necesario que los estudiantes de allá también sepan de cuántos aportes hiciste para conocer nuestra historia en Baja California. Y pues te agradezco enormemente este diálogo que ha sido intenso, lleno de emotividad, de fuerza, de compromiso y de ese reconocimiento a quienes te antecedieron y te pasaron la estafeta y la tomaste con esa fuerza enorme para seguirla fortaleciendo, ¿no? Muchísimas gracias, querida Tere Uriarte. Muchísimas gracias, querida Araceli Almaraz. Eres un ejemplo de historiadora y de mujer. A mí me asombra todo lo que haces. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio tan especial. No, este espacio también era tuyo, es de todos nosotros en la academia. Y pues a todos, muchísimas gracias. Espero que les haya encantado, como a mí, escuchar a María Teresa Uriarte, una historiadora del arte excepcional.